Cuando encontraron la casa, aún salía humo de las cenizas, pero lo que hallaron entre los escombros fue algo que haría que ninguno de ellos pudiera dormir en paz nunca más. Antes de seguir con esta historia escalofriante, dime desde dónde nos escuchas. ¿Desde España, desde América Latina o tal vez desde algún rincón lejano del mundo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si eres de esos valientes que disfrutan de las historias más oscuras y aterradoras de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar sobre las hermanas Montalbán no es una simple leyenda de terror, es algo mucho más escalofriante. Una historia real que sucedió en las montañas de España, cuando la guerra dejó mucho más que ruinas. Dejó monstruos con apariencia humana. El invierno de 1940 llegó a las montañas del norte de España como una sombra implacable. La nieve cubría los caminos que conectaban los pequeños pueblos entre los valles, y el viento se colaba entre los pinos, como si trajera consigo los ecos de todos los que cayeron durante los 3 años de guerra que acababan de terminar. En Vallejondo, un pequeño pueblo de unas 50 casas de piedra rodeando una iglesia medieval, la gente sobrevivía como podía. El pan se había vuelto un lujo raro y las familias se alimentaban de sopas aguadas hechas con nabos y cáscaras de patata. Los niños, con sus barrigas hinchadas por el hambre, ya no corrían por las calles empedradas. Se quedaban en casa, junto a hogares que apenas daban calor, porque la leña también escaseaba. Pero había algo más en Vallejondo, algo que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos sentían. Un miedo silencioso, indescriptible. Todo había comenzado 6 meses antes, cuando Tomás Aguirre, el herrero del pueblo, decidió atravesar la montaña en busca de trabajo en la ciudad. Su esposa, Rosario, lo despidió una mañana de agosto con una mochila pequeña y un trozo de pan duro. «Volveré en 2 semanas», le prometió Tomás, dándole un beso en la frente, pero nunca regresó. Al principio, Rosario pensó que tal vez había encontrado trabajo y se quedó más tiempo. Pero cuando pasaron los días y no regresaba, su preocupación comenzó a crecer. A los 2 meses ya no podía dormir. Preguntaba a todos los viajeros que pasaban por el pueblo si habían visto a un hombre de unos 40 años, robusto, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Nadie lo había visto. 3 semanas después, desapareció Julián Moreno, un comerciante ambulante. Había llegado al pueblo un martes por la tarde, vendió algunos productos y al día siguiente partió hacia el norte, siguiendo el mismo camino que Tomás. Su mula regresó sola 5 días después, aún con la carga intacta, pero sin rastro de Julián. Luego, fue el turno de 2 hermanos que venían de Asturias buscando refugio. Los vieron pasar por el pueblo al atardecer, caminando hacia las montañas. Nunca llegaron al siguiente pueblo. Para noviembre, cuando comenzó a nevar, ya eran 7 los desaparecidos. 7 hombres que habían tomado el mismo camino de montaña y se habían esfumado como humo. El alcalde, don Emilio Santa Cruz, un hombre de 60 años con bigote canoso y manos temblorosas, convocó una reunión en la iglesia del pueblo. Las bancas crujieron bajo el peso de los vecinos que se apretujaron para escuchar lo que tenía que decir. «Ya no podemos seguir ignorando esto», dijo con voz firme, aunque sus manos delataban su nerviosismo. «Algo está ocurriendo en ese camino». «¿Y qué sugiere usted, don Emilio?», preguntó Rosario, la viuda del herrero, con los ojos enrojecidos de tantas noches sin dormir. «Que dejemos de usar el único camino que nos conecta con el exterior. Propongo que nadie viaje solo y que nadie, bajo ninguna circunstancia, se detenga en esa casa». Un murmullo recorrió la iglesia. Todos sabían a qué casa se refería. La casa Montalbán estaba justo en la mitad del camino de montaña, en un claro del bosque donde los árboles parecían alejarse, como si la misma tierra rechazara ese lugar. Era una construcción vieja de 2 plantas, con muros de piedra gris oscurecida por el tiempo y un techo de pizarra con varias tejas rotas. Una chimenea de ladrillo siempre echaba humo, incluso en verano. En esa casa vivían las hermanas Montalbán, Inés, Clara y Beatriz. Nadie en Vallejondo las conocía bien. Habían llegado al pueblo casi 2 años antes, cuando la guerra ya estaba por terminar.
Venían del sur, decían, huyendo de los bombardeos. Compraron la vieja casa con monedas de oro, lo que ya era raro, pues en esos tiempos nadie tenía oro. Inés, la mayor, tenía unos 45 años. Era alta, de hombros anchos, con el cabello negro recogido siempre en un moño apretado. Sus ojos eran grises, fríos, como metal, y su sonrisa, cuando la mostraba, era una mueca vacía. Clara, la del medio, rondaba los 40. Era más baja que Inés, pero igual de robusta. Tenía el cabello castaño con mechones grises y una mirada que hacía que la gente se sintiera incómoda. Beatriz, la menor, era diferente. Tenía unos 35 años, con rasgos más suaves y ojos castaños que a veces reflejaban una tristeza indescriptible. Era la única que bajaba al pueblo de vez en cuando a comprar sal, aceite o alguna herramienta. Siempre llevaba dinero, lo que también resultaba extraño. «Esas mujeres son raras», comentó el padre Julián, el párroco del pueblo, un hombre de unos 50 años con lentes redondos. «Nunca han ido a misa ni una sola vez en estos 2 años». «¿Y eso qué prueba?», replicó Carmen, la panadera. «Muchos han perdido la fe después de la guerra». «No es solo eso», intervino Miguel, el joven cartero que a veces subía al pueblo. «Esa casa huele raro, como a carne podrida». «Tal vez crían animales», sugirió alguien. «No hay animales», respondió Miguel. «No hay gallinas, ni caballos, ni cerdos, nada. Y sin embargo siempre tienen la despensa llena. He visto sacos de harina, latas de conservas, jamones colgando. ¿De dónde sacan todo eso si nunca trabajan?». El silencio que siguió fue tan denso como la niebla de montaña. «Hay que investigar», dijo finalmente don Emilio. «Mañana mismo subiré con algunos hombres». Pero al día siguiente, una tormenta de nieve azotó la montaña con tal fuerza que fue imposible salir del pueblo. La nevada duró 3 días. Cuando finalmente cesó, el camino estaba bloqueado por la nieve y varios árboles caídos. Pasó otra semana antes de que el camino quedara transitable, y para entonces ya era demasiado tarde para otro hombre. Su nombre era Antonio Ferrer, un soldado republicano que intentaba llegar a la frontera francesa. Tenía 28 años, estaba delgado como un espantapájaros y cojeaba de la pierna izquierda por una herida de metralla que nunca sanó bien. Llegó a Vallejondo una tarde de diciembre, cuando el sol ya se ocultaba detrás de las montañas y el cielo tomaba un tono naranja enfermizo. Entró en la taberna de Paco, el único lugar del pueblo que vendía vino aguado y de vez en cuando algo de comida. «¿Cuánto falta para cruzar la montaña?», preguntó Antonio, dejándose caer en un taburete de madera. Paco, un hombre de 60 años con una barriga prominente y pocas palabras, lo miró de arriba a abajo. «¿Vas hacia el norte?». «Sí. Con esta nieve te llevará todo el día y se hace de noche rápido». «No tengo opción», dijo Antonio, sacando unas monedas. «¿Tienes algo de comer?». Paco le sirvió un cuenco de sopa de col y un trozo de pan negro. Antonio comió con la desesperación del hambriento, sin levantar la vista. En ese momento, la puerta de la taberna se abrió con un crujido y una ráfaga de aire frío entró junto con Beatriz Montalbán. Antonio la miró de reojo. Era una mujer de mediana edad, con un chal negro sobre los hombros y una cesta en la mano. Su rostro estaba pálido, casi ceroso, pero sus ojos tenían una expresión que podría confundirse con amabilidad. «Buenas tardes, Paco», dijo con voz suave, casi musical. «Beatriz», respondió Paco, sin mirarla directamente. La mujer dejó su cesta sobre el mostrador y comenzó a sacar monedas para pagar los víveres que había encargado. Una bolsa de harina, sal y una botella de aceite. Mientras esperaba, su mirada se posó en Antonio. «¿Vas hacia el norte, muchacho?», preguntó Beatriz. Antonio asintió sin dejar de comer. «No llegarás antes de que oscurezca», continuó Beatriz con un tono que parecía de genuina preocupación. «Y con esta nieve, el camino es peligroso por la noche. Hay barrancos y lobos». «Me las arreglaré», murmuró Antonio. Beatriz intercambió una mirada con Paco, quien desvió la mirada hacia el suelo. «Si quieres», dijo ella con voz aún más suave, «puedes quedarte esta noche en nuestra casa. Está justo en el camino. Vivo allí con mis hermanas. Tenemos una habitación de huéspedes y comida caliente.
Por la mañana, cuando haya luz, podrás continuar con más seguridad. Antonio levantó la vista. Había algo en la oferta que sonaba demasiado bien para ser verdad. Pero el frío que sentía en los huesos, el agotamiento acumulado y el miedo a pasar otra noche a la intemperie lo hicieron dudar. ¿Cuánto cobran? Nada, respondió Beatriz con una sonrisa. Somos cristianas. No vamos a dejar que alguien en apuro se congele en la montaña. Paco carraspeó detrás del mostrador, pero no dijo nada. Antonio miró su sopa casi vacía, luego a la mujer y finalmente asintió. Está bien, gracias. Perfecto, dijo Beatriz tomando su cesta. Espérame aquí. Voy a terminar mis compras y partimos juntos. No tardo nada. Salió de la taberna con paso ligero, dejando tras de sí un silencio incómodo. Paco se inclinó sobre el mostrador y habló en voz baja. No vayas a esa casa. Antonio frunció el ceño. ¿Por qué? Porque los que van no vuelven. Esas son supersticiones del pueblo, dijo Antonio, aunque no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Antonio respondió algo frustrado. Ya estoy cansado de huir y esconderme. Una noche bajo techo no me vas a hacer daño. Paco negó con la cabeza lentamente, como si supiera que sus palabras caerían en oídos sordos. Que Dios te proteja entonces. Una hora después, Antonio y Beatriz caminaban por el sendero de montaña. La nieve crujía bajo sus botas y el viento ululaba entre los pinos. El cielo se oscurecía rápidamente y solo la luz grisácea del crepúsculo les permitía ver el camino. ¿De dónde vienes?, preguntó Beatriz, caminando junto a él. Del sur, respondió Antonio sin entrar en detalles. Familia ya no tengo. Beatriz asintió como si comprendiera perfectamente. La guerra se llevó muchas cosas, dijo con tristeza. A nosotras también. Por eso vinimos aquí, para alejarnos de todo. Caminaron en silencio por varios minutos, hasta que el bosque se abrió y apareció la casa. Era más grande de lo que Antonio había imaginado. 2 plantas de piedra oscura con pequeñas ventanas de cristales opacos. La chimenea echaba un humo espeso y gris que se disolvía en el cielo nublado. Había algo inquietante en la casa, aunque Antonio no podía precisar qué era. Tal vez era la manera en que parecía esconderse entre los árboles, como si estuviera al acecho. «Aquí estamos», dijo Beatriz, sonriendo mientras empujaba la puerta de madera. El interior estaba sorprendentemente cálido. Un fuego ardía en la chimenea de la sala principal, iluminando los muebles viejos pero bien cuidados. Una mesa de madera, varias sillas, un viejo sofá con el tapizado algo gastado. Las paredes estaban decoradas con cuadros religiosos, vírgenes, santos, crucifijos. «Clara, Inés», llamó Beatriz. «Tenemos un invitado». 2 mujeres aparecieron desde la cocina. La primera era Clara, de rostro cuadrado y mirada penetrante. La segunda era Inés, la mayor, con esos ojos grises que parecían analizarlo como si fuera un objeto. «Buenas noches», dijo Antonio, sintiéndose incómodo bajo sus miradas. «Bienvenido a nuestra casa», respondió Inés con voz grave. «Beatriz dice que vas hacia el norte». «Sí, señora, un viaje peligroso», contestó Antonio. «Haces bien en descansar aquí esta noche». Clara se acercó, olfateando el aire cerca de Antonio, lo que lo hizo retroceder instintivamente. «Hueles a camino», dijo con voz áspera. «Clara», la reprendió suavemente Beatriz, «no asustes a nuestro invitado». «No lo asusto, solo digo la verdad». Inés hizo un gesto con la mano. «Ven, siéntate junto al fuego. Debes de tener hambre. Preparamos guiso esta tarde». Antonio obedeció, aunque algo en su interior le decía que debía irse de allí. Sin embargo, el calor era tan reconfortante después de días de frío, y el aroma que venía de la cocina era tan tentador. Beatriz trajo un plato hondo lleno de un guiso oscuro y espeso. La carne estaba en trozos grandes, sumida en una salsa espesa con patatas y zanahorias. «Come», te animó Beatriz. «Has caminado mucho». Antonio tomó la cuchara y probó. Estaba delicioso. La carne se deshacía en la boca, con un sabor rico y profundo que no había probado en años. Comió con ansia, limpiando el plato con el pan que Beatriz le dio. «¿Qué tipo de carne es?», preguntó curioso.
Está excelente. Las tres hermanas intercambiaron una mirada. Cerdo, respondió Inés después de un momento. Cerdo de montaña, dijo Beatriz con una sonrisa. Nos alegra que te guste. Después de cenar, Inés le mostró la habitación de invitados. Era pequeña, con una cama angosta, una silla de madera y una ventana que daba al bosque. Las sábanas olían a lavandería y había una jarra de agua sobre una mesita. Descansa, dijo Inés. Por la mañana te prepararemos un buen desayuno para el camino. Gracias, respondió Antonio, sintiendo el peso del cansancio caer sobre él como una manta. Inés cerró la puerta. Antonio escuchó el crujir de sus pasos alejándose por el pasillo. Se sentó en la cama y miró por la ventana. La noche era completamente oscura. No se veía ni una estrella, solo la silueta negra de los árboles meciéndose en el viento. Debería estar durmiendo, pensó, pero algo lo mantenía despierto, un instinto primitivo que le decía que algo no estaba bien. Se levantó y caminó en silencio hasta la puerta. Pegó el oído a la madera y escuchó voces. Las hermanas hablaban en la planta baja, pero no lograba distinguir las palabras. Giró el pomo con cuidado. La puerta no estaba cerrada con llave. Salió al pasillo y bajó las escaleras, descalzo sobre la madera fría. Las voces venían de la cocina. Demasiado flaco, decía Clara. No durará mucho. Suficiente para una semana, tal vez 2. Si lo preparamos bien, ¿y si viene alguien a buscarlo?, preguntó Beatriz con un tono de preocupación que Antonio reconoció. Nadie lo buscará, respondió Inés con frialdad. Es un soldado republicano huyendo. No tiene familia ni amigos. Es perfecto. Antonio sintió que su sangre se helaba. Además, continuó Inés, la despensa está casi vacía. No podemos esperar a que venga otro viajero. El invierno es largo. Hubo un silencio. Lo haremos mañana por la mañana, antes del amanecer en el sótano, como siempre. Clara añadió, que sea rápido. No me gusta cuando sufren, murmuró Beatriz. Nunca sufren mucho, hermana, respondió Inés. Ya sabes que soy cuidadosa. Antonio retrocedió lentamente hacia las escaleras, con el corazón golpeando fuertemente en su pecho. Subió con cuidado, entró en la habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. Tenía que salir de allí. Rápidamente se vistió, tomó su mochila y se acercó a la ventana. La abrió con cuidado. El viento frío le golpeó el rostro. Miró hacia abajo. Era un salto de unos 4 metros hasta el suelo nevado. No tenía opción. Lanzó primero su mochila, que cayó con un golpe seco sobre la nieve. Luego se sentó en el alféizar, respiró hondo y saltó. El impacto le arrancó el aire de los pulmones y le envió una punzada de dolor por la pierna herida, pero no gritó. Se levantó, tomó su mochila y corrió hacia el bosque. Detrás de él, escuchó un grito. Se escapó. Las luces de la casa se encendieron. La puerta se abrió de golpe. Antonio corrió sin mirar atrás, adentrándose en la oscuridad del bosque, mientras las voces de las 3 hermanas gritaban su nombre en la noche. El bosque de noche era un laberinto de sombras y ruidos aterradores. Antonio corría entre los árboles, tropezando con raíces cubiertas de nieve, rasguñándose la cara con ramas bajas que no podía ver en la oscuridad. Su aliento salía en nubes de vapor y sus pulmones ardían por el esfuerzo. Detrás de él, escuchaba las voces de las hermanas Montalbán. No puede haberse ido muy lejos, gritaba Inés. Tiene la pierna herida, añadía Clara. Separémonos, ordenó Inés. Beatriz, ve hacia el este. Clara, hacia el oeste. Yo seguiré el camino. Antonio se detuvo detrás de un pino grueso, intentando controlar su respiración. El frío era brutal. Ya no sentía los dedos de las manos ni de los pies, pero el terror que lo invadía era más fuerte que cualquier incomodidad física. Escuchó pasos crujiendo sobre la nieve acercándose. Antonio, canturreó la voz de Beatriz, suave y dulce, pero tan peligrosa como la miel envenenada. No seas tonto, vas a morir congelado ahí fuera. Vuelve a la casa, te perdonaremos. Antonio se pegó más al árbol, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Los pasos se acercaron más.
Ahora podía ver la silueta de Beatriz entre los árboles, llevando una linterna de aceite en una mano y algo brillante en la otra, un cuchillo, tal vez un hacha. La guerra nos hizo esto, continuó Beatriz con voz casi triste. Nos quitó todo, nuestra familia, nuestra dignidad, nuestra humanidad. Cuando no teníamos qué comer, cuando veíamos a los niños del pueblo morir de hambre, ¿qué se suponía que debíamos hacer? Se detuvo a pocos metros del árbol donde Antonio se escondía. El primer hombre fue un accidente, ¿sabes?, siguió Beatriz, como si estuviera contándole una historia a un niño. Estaba herido, se detuvo a pedir ayuda, murió esa misma noche. Inés dijo que no podíamos desperdiciar la carne, no cuando teníamos tanta hambre. Y tenía razón. Antonio cerró los ojos sintiendo náuseas. El guiso que había comido, al principio fue difícil, admitió Beatriz, pero luego te acostumbras. El hambre te cambia, te hace olvidar quién eras. Beatriz dio unos pasos más, alejándose. Antonio esperó hasta que su silueta desapareció entre los árboles, antes de moverse de nuevo. Corrió en dirección opuesta, hacia donde pensaba que estaba el camino principal. Si lograba llegar al pueblo antes del amanecer, podría alertar a las autoridades, o al menos encontrar ayuda. Pero el bosque parecía interminable. Cada árbol parecía idéntico al anterior. La nieve borraba cualquier referencia, y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver 2 metros delante de él. De repente, un sonido heló su sangre. Un aullido. No era un perro. Era mucho peor. Los lobos. «Lo encontrarán», gritó una voz lejana, pero clara. «Los lobos lo encontrarán y harán el trabajo por nosotras». Antonio aceleró el paso, aunque el dolor en su pierna era insoportable. Algo cálido corría por su pantorrilla. La herida se había abierto y los aullidos se multiplicaron. Sentía que los lobos lo estaban rodeando. En ese momento vio una luz débil entre los árboles. El pueblo, pensó, no estaba lejos, pero al menos era algo. Corrió hacia ella, jadeando, sintiendo que sus piernas no aguantarían mucho más. La luz provenía de una cabaña de leñador, medio derruida con el techo parcialmente colapsado. Antonio empujó la puerta con fuerza y entró. El interior estaba desordenado, con herramientas oxidadas, tablas podridas y un olor a madera húmeda que le hacía arrugar la nariz. Pero lo más importante era la vieja escopeta colgada en la pared. Con manos temblorosas, la descolgó. Estaba polvorienta y no sabía si funcionaría, pero al menos tenía munición. Encontró 3 cartuchos en una caja de hojalata. Cargó el arma justo cuando escuchó los pasos acercándose. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Inés, con un hacha en la mano y los ojos brillando con una mezcla de furia y hambre. «Ahí estás», dijo, entrando lentamente. «Has corrido mucho para estar tan herido». Antonio levantó la escopeta. «No te acerques». Inés sonrió, pero no era una sonrisa humana. «¿Vas a dispararme, Antonio? ¿A una pobre mujer que solo te ofreció hospitalidad?» Ustedes mataron a esos hombres», dijo Antonio con la voz quebrada. «A todos los que desaparecieron». «Los comimos», corrigió Inés con frialdad. «Sí, y tú ibas a ser el siguiente, pero si prefieres morir aquí, solo y congelado, adelante. Dispara». Dio un paso adelante. Antonio apretó el gatillo. El disparo resonó en la noche como un trueno. Inés cayó hacia atrás con un agujero en el hombro, pero no gritó. Solo observó la herida, como si no pudiera creer que fuera real. «Me disparaste», dijo, casi sorprendida. Antonio salió corriendo de la cabaña antes de que Inés pudiera reaccionar. Oyó sus gritos desde atrás. «Clara, Beatriz, está armado». Corrió sin rumbo fijo, solo queriendo alejarse. La escopeta le pesaba en las manos, pero no la soltó. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos, vio más luces adelante. Muchas luces. El pueblo. Sintió un último respiro de esperanza. Con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia ellas tambaleándose, sintiendo que se desmayaría en cualquier momento. Las primeras casas aparecieron entre los árboles. Antonio gritó.
¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Las puertas comenzaron a abrirse y rostros curiosos y asustados se asomaron. Don Emilio, el alcalde, salió de su casa en pijama con una linterna. «¿Quién anda ahí?», preguntó. «Soy Antonio Ferrer», jadeó Antonio, cayendo de rodillas en la nieve. «Las hermanas Montalbán son asesinas». Y entonces, finalmente, la oscuridad lo reclamó. Antonio despertó en una cama extraña, con el olor a hierbas medicinales llenando sus fosas nasales. Abrió los ojos lentamente y vio el techo de madera de una casa que no reconocía. Sentía vendajes en su pierna y su cuerpo entero parecía haber sido golpeado con martillos. «Despertaste», dijo una voz femenina. Una mujer mayor con el cabello gris recogido en una trenza y las manos curtidas por el trabajo se acercó. Era Rosario, la esposa del herrero desaparecido. «¿Dónde estoy?», murmuró Antonio. «En mi casa, en Vallejondo. Has dormido 2 días». Antonio intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Las hermanas las atraparon. Rosario negó con la cabeza, su expresión sombría. Huyeron. Cuando los hombres subieron a la casa, ya no estaban, pero encontraron cosas horribles. En ese momento entró don Emilio, acompañado del padre Julián y de 2 hombres más que Antonio no conocía. Uno de ellos vestía el uniforme de la Guardia Civil. «Señor Ferrer», dijo el guardia civil, un hombre de unos 40 años con un bigote espeso y una expresión grave. «Soy el sargento Ruiz. Necesito que me cuente exactamente qué vio en esa casa». Antonio relató todo: la invitación de Beatriz, la cena, la conversación que escuchó, su huida. Cuando terminó, el silencio en la habitación se hizo denso, como plomo. «Lo que me cuenta coincide con lo que encontramos», dijo el sargento Ruiz intercambiando una mirada con don Emilio. «Pero debo advertirle que lo que voy a decirle es perturbador». Antonio asintió, preparándose para lo peor. El sargento sacó una libreta de su bolsillo. «Cuando entramos en la casa, lo primero que notamos fue el olor. Ninguno de mis hombres había olido algo así antes, como carne podrida, pero dulzona. En la cocina encontramos restos, en las ollas, en la despensa, incluso ganchos colgando del techo en el sótano». Rosario se tapó la boca con la mano. «En el sótano», continuó Ruiz, «había una mesa de carnicero, con manchas que nuestro médico confirmó que son de sangre humana, y herramientas, cuchillos, sierras, ganchos, todo dispuesto con precisión, como si fuera un negocio». «Dios mío», murmuró el padre Julián santiguándose. «Encontramos también documentos», añadió el sargento. «Un diario que llevaba Inés Montalbán. En él describe con detalle cada uno de sus víctimas. Los registros se remontan a 2 años atrás. No solo los 7 hombres desaparecidos de este pueblo, sino también cuando vivían en el sur. Ya lo hacían allí». «¿Cuánto?», preguntó don Emilio con la voz temblorosa. «Según el diario, al menos 17 personas, tal vez más». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sollozo ahogado de Rosario. «Mi Tomás», murmuró, «mi pobre Tomás». El sargento Ruiz se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. «Lo siento, señora. Encontramos pertenencias que coinciden con las descripciones de su esposo y de los otros desaparecidos. Ropa, documentos, algunas joyas, las guardaban como trofeos». Antonio sintió que iba a vomitar. «Pero hay algo más», continuó Ruiz, mirando ahora directamente a Antonio. «En el diario, Inés explica cómo comenzó todo. No es una justificación, por supuesto, pero cuenta que durante el asedio de Madrid, las 3 hermanas quedaron atrapadas en un edificio bombardeado, sin comida, sin agua, durante semanas. Cuando las rescataron, solo quedaban ellas 3. El resto de las personas que estaban con ellas en ese sótano desaparecieron. ¿Quiere decir que la guerra las convirtió en lo que son ahora?», preguntó don Emilio. «Lo que quiero decir es que tal vez la guerra solo despertó algo que ya estaba dentro de ellas», respondió Ruiz. «¿Quién sabe? Lo cierto es que cuando salieron de ese sótano ya no eran humanas». El diario de Inés era escalofriante. Había descripciones detalladas sobre el sabor,
la textura, las mejores formas de preparación, como si fuera un libro de recetas. Antonio cerró los ojos, sintiendo las náuseas subir por su garganta. Recordó el guiso que había comido, lo delicioso que le había parecido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el padre Julián. «¿Cómo encontramos a esas mujeres?». «Ya he enviado telegramas a todas las comisarías de la región», respondió Ruiz, «con la descripción de las 3. Pero el problema es que España está en caos. Hay miles de personas desplazadas, huyendo, escondiéndose. 3 mujeres más no llaman la atención. Tienen que encontrarlas», insistió don Emilio. «No pueden dejarlas sueltas». «Haremos todo lo posible», prometió Ruiz, «pero necesito que este pueblo entienda algo. Estas mujeres son extremadamente peligrosas, inteligentes, organizadas y desesperadas, ahora que saben que las estamos buscando. Si alguien las ve, no debe acercarse, debe avisarnos de inmediato». «¿Y qué pasa con la casa?», preguntó Rosario, limpiándose las lágrimas. «¿La quemarán?». «En cuanto terminemos de recoger todas las evidencias», respondió Ruiz con firmeza, «la quemaremos hasta los cimientos. Ese lugar no puede seguir existiendo». Los días siguientes fueron una pesadilla para Vallejondo. La noticia de lo ocurrido en la casa Montalbán se extendió como un incendio por toda la región. Periodistas de las ciudades cercanas llegaron al pueblo queriendo entrevistar a Antonio, a los vecinos, al sargento Ruiz. El padre Julián ofició una misa especial por las almas de los desaparecidos. La iglesia estaba llena. Hombres y mujeres lloraban abiertamente, abrazándose unos a otros, buscando consuelo en la fe. Antonio, todavía débil, pero capaz de caminar con ayuda de un bastón, asistió a la misa. Rosario se sentó junto a él y en un momento tomó su mano. «Gracias por escapar», le susurró. «Gracias por contarles la verdad. Al menos ahora sabemos qué pasó con Tomás. Al menos ahora podemos enterrar el pasado». Pero el pasado no estaba listo para ser enterrado. 3 semanas después de la huida de las hermanas Montalbán, llegó un telegrama a la comisaría del pueblo vecino. Una mujer que coincidía con la descripción de Beatriz Montalbán había sido vista en una pequeña aldea cerca de la frontera francesa, pidiendo alojamiento en una posada. El sargento Ruiz organizó rápidamente una operación junto con 4 guardias civiles más y se dirigieron hacia la aldea. Llegaron de noche, rodearon la posada y entraron con las armas en alto. Sin embargo, la habitación estaba vacía. Beatriz, si es que realmente había estado allí, ya se había ido. Lo único que encontraron fue una nota escrita con una letra clara y cuidada, clavada en la almohada con un cuchillo. «La guerra nos hizo hambrientas, la sociedad nos abandonó. Hicimos lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. No nos arrepentimos. Y si algún día tienen hambre de verdad, si algún día sienten que el mundo los ha olvidado, entenderán. Siempre estamos hambrientas». Al final, la firma decía simplemente, «Las hermanas». El sargento Ruiz dobló la nota y la guardó como evidencia, aunque sabía que no serviría de nada. Las hermanas Montalbán habían desaparecido en el caos de la posguerra, cuando miles de personas vagaban por el país sin identidad, sin pasado, sin futuro. Podrían estar en cualquier parte, podrían ser cualquiera, y lo peor de todo, podrían volver a hacerlo. El día para quemar la casa Montalbán llegó bajo un cielo gris y pesado. Era principios de febrero de 1941, y aunque la nieve había cesado, el frío seguía siendo implacable. Don Emilio organizó una comitiva de hombres del pueblo para acompañar al sargento Ruiz y sus guardias civiles hasta la casa. Antonio insistió en ir, a pesar de las protestas de Rosario y del médico del pueblo. «Necesito verlo», dijo con determinación. «Necesito ver ese lugar arder». El grupo de 12 hombres subió por el camino de montaña en silencio. Nadie hablaba, solo se escuchaba el crujir de la nieve bajo las botas y el susurro del viento entre los pinos. Cuando la casa apareció entre los árboles, varios hombres se detuvieron involuntariamente. Incluso a la luz del día, el edificio transmitía una sensación profundamente perturbadora. Las ventanas parecían ojos vacíos mirándolos.
La puerta entreabierta era como una boca dispuesta a devorar. «Adelante», ordenó el sargento Ruiz. Entraron en grupos pequeños. La mayoría de los hombres se quedó en la sala principal, incapaces de avanzar más. Pero Antonio, don Emilio, el sargento Ruiz y el padre Julián descendieron al sótano. El olor era insoportable, incluso después de 3 semanas. Las paredes de piedra estaban manchadas con sustancias oscuras que nadie se atrevió a identificar. La mesa de carnicero seguía allí, con sus herramientas dispuestas con precisión quirúrgica. En las paredes colgaban ganchos oxidados, de los cuales aún pendían cadenas, pero lo más perturbador eran los dibujos. Alguien, probablemente Inés, había dibujado figuras humanas con carbón en las paredes. Eran formas divididas en secciones, como diagramas de carnicería, con líneas que las separaban como si fueran partes de un animal. Junto a cada dibujo había anotaciones: mejor cocido lentamente, mejor asado, mejor en conserva. El padre Julián cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esto es obra del demonio», murmuró. «Solo el demonio podría hacer que los seres humanos se convirtieran en esto». «No fue el demonio», dijo Antonio con voz ronca. «Fue el hambre, la desesperación, fue la guerra que nos arrebató la humanidad. Algunas personas simplemente cayeron más profundo que otras». El sargento Ruiz puso una mano en el hombro de Antonio. «Subamos, ya hemos visto suficiente». Salieron del sótano como hombres que emergen de una tumba. Fuera, los demás esperaban con latas de queroseno y antorchas. «Empapen todo», ordenó Ruiz. «Cada habitación, cada rincón. Esta casa debe desaparecer por completo». Los hombres trabajaron en silencio, derramando queroseno por las habitaciones, los pasillos, los muebles. El líquido inflamable se extendía por la madera vieja, como sangre por heridas abiertas. Cuando terminaron, todos retrocedieron hasta el borde del claro. El sargento Ruiz encendió una antorcha y la miró durante un largo momento. «Por todas las almas que sufrieron en este lugar», dijo en voz alta, «por todos los que murieron sin dignidad, sin justicia, que este fuego purifique la tierra que estas mujeres profanaron». Lanzó la antorcha. Las llamas se extendieron con una velocidad sobrenatural, como si la casa misma deseara arder, como si anhelara ser destruida. En cuestión de minutos, el edificio completo estaba envuelto en un infierno de fuego naranja y amarillo. Las llamas rugían, crepitaban, alcanzando el cielo gris. Los hombres observaban en silencio, sus rostros iluminados por el resplandor del fuego. Algunos lloraban, otros simplemente miraban con expresiones vacías, procesando todo lo que habían visto y aprendido en las últimas semanas. Antonio sintió algo extraño en su interior. No era satisfacción exactamente, no era justicia, era algo más cercano a la aceptación de que la guerra había cambiado a todos. Algunos se habían vuelto más duros, más fríos, otros habían perdido la esperanza, y algunos, como las hermanas Montalbán, habían perdido algo mucho más esencial: su propia humanidad. El fuego ardió durante horas. Cuando finalmente se extinguió, no quedaba nada excepto cenizas negras, escombros humeantes y los esqueletos de piedra de los muros exteriores. «Se acabó», dijo don Emilio, aunque su voz no sonaba convencida. Pero no se había acabado, no realmente. Meses después, Antonio había decidido quedarse en Vallejondo. Su pierna se había sanado lo suficiente como para trabajar, y don Emilio le había conseguido empleo ayudando en la reconstrucción de algunas casas dañadas durante la guerra. Rosario le había alquilado una pequeña habitación en su casa, agradecida por la compañía y por las respuestas que Antonio había traído sobre el destino de su esposo. Una tarde de mayo, mientras Antonio reparaba el tejado de la escuela del pueblo, vio al cartero Miguel subiendo apresuradamente la colina hacia donde él trabajaba. «¡Antonio!», gritó Miguel agitando un periódico. «¡Tienes que ver esto!». Antonio bajó de la escalera y tomó el periódico. Era de Barcelona, de hacía 3 días. El titular en la tercera página decía: «Extraño hallazgo en pensión de Barcelona. Propietaria y 2 huéspedes desaparecen tras descubrimiento macabro».
Antonio leyó el artículo con el corazón acelerado. Una pensión en el Raval de Barcelona fue registrada por la policía después de que los vecinos se quejaran del olor extraño. Dentro, encontraron restos humanos en la cocina y el sótano. La propietaria, una mujer de unos 40 años llamada señora Montiel, había desaparecido junto con 2 mujeres que se hacían pasar por sus hermanas. No había fotografías, pero la descripción coincidía. «Son ellas», murmuró Antonio con la voz cargada de certeza. «Tienen que ser ellas». «¿Qué hacemos?», preguntó Miguel. «Envía un telegrama al sargento Ruiz y otro a la policía de Barcelona», respondió Antonio con la mente acelerada. «Diles que creo saber quiénes son esas mujeres». Pero en el fondo, Antonio sabía que todo sería inútil. Para cuando el telegrama llegara y las autoridades actuaran, las hermanas Montalbán ya habrían desaparecido de nuevo. Cambiarían de nombres, se mudarían a otro pueblo perdido en las montañas y lo volverían a hacer. Porque eso fue lo que la guerra les enseñó. La supervivencia no tiene límites, el hambre es más fuerte que la moral, y los seres humanos, cuando son empujados hasta el borde, son capaces de lo inimaginable. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la ventana de su habitación, mirando las montañas oscuras bajo la luz de la luna. En algún lugar allá afuera, las hermanas Montalbán seguían libres, seguían hambrientas y seguirían cazando. El caso de las hermanas Montalbán nunca se cerró oficialmente. Durante los años siguientes, hubo informes esporádicos de desapariciones extrañas en diferentes rincones de España, en pueblos remotos, pensiones donde se encontraban restos humanos perturbadores, mujeres que desaparecían sin dejar rastro. Algunos decían que eran simples coincidencias, otros insistían en que las hermanas seguían vivas, moviéndose de un lugar a otro, dejando un rastro de muerte a su paso. En 1956, un periodista de Madrid intentó investigar el caso. Recopiló testimonios, documentos, fotografías. Estaba escribiendo un libro que prometía revelar toda la verdad sobre las hermanas caníbales de la posguerra. Pero antes de terminar su trabajo, desapareció durante un viaje de investigación a los Pirineos. Su automóvil fue encontrado abandonado en un camino de montaña, pero su cuerpo nunca apareció. Sus notas, cuidadosamente guardadas en su casa de Madrid, mencionaban en la última página una dirección, una pequeña cabaña cerca de la frontera francesa, donde 3 mujeres mayores vivían solas, sin contacto con nadie, comprando provisiones en efectivo una vez al mes en el pueblo más cercano. Cuando la policía fue a investigar, la cabaña estaba vacía. Solo encontraron cenizas en la chimenea y una olla grande sobre el fuego apagado. Dentro de la olla había huesos. La gente de Vallejondo, que para entonces era un pueblo próspero con carreteras pavimentadas y electricidad, aún contaba la historia de las hermanas Montalbán a sus hijos y nietos, no como una simple leyenda para asustar, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando la civilización se derrumba, cuando el hambre se vuelve insoportable, cuando la guerra nos arrebata no solo nuestras casas y nuestras familias, sino también nuestra humanidad. Antonio Ferrer vivió hasta los 82 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Trabajó toda su vida en Vallejondo, ayudando a reconstruir el pueblo que las hermanas Montalbán habían manchado con su horror. En su lecho de muerte, en el hospital de la ciudad vecina, con Rosario sosteniendo su mano, ella también había llegado a la vejez, aferrada al recuerdo de su esposo perdido. Antonio murmuró algo que la enfermera no entendió, pero que Rosario escuchó claramente. Todavía están ahí afuera, todavía tienen hambre. Y tal vez tenía razón, porque el hambre nunca muere realmente, solo espera en las sombras, en los rincones olvidados de la historia, en las montañas donde la nieve borra todos los rastros, esperando el momento adecuado para regresar. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, déjanos un comentario contándonos qué te pareció. ¿Conocías este caso? ¿Crees que las hermanas Montalbán realmente existieron o son solo una leyenda urbana de la posguerra española? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias perturbadoras de la historia real que te mantendrán despierto por las noches. Recuerda,
La historia más aterradora no es la que inventamos, es la que realmente sucedió. Nota del autor. Esta historia es una obra de ficción inspirada en leyendas urbanas y relatos de la posguerra española. Cualquier parecido con personas reales vivas o muertas es pura coincidencia.